algunos datos para tener en cuenta sobre lo que ha ocurrido en el último año que se fue, en el 2018, en torno a accidentes y también violencia callejera, datos que llegan desde el Hospital de Urgencias y desde el 107. Se los vamos a mostrar para que usted conozca qué ha pasado con los accidentes de tránsito. Por ejemplo, hubo 9.778 accidentes de tránsito, unas 1.179 víctimas de violencia callejera y unas 7.660 emergencias en la vía pública. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se vive a diario en la ciudad de Córdoba? Se lo preguntamos a Pablo Igarzábal, quien es subsecretario de Atención Hospitalaria Municipal, y está con nosotros para contarnos esta realidad que realmente es alarmante. Pablo, gracias por estar. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Sí, tal cual. Hay cifras a partir de los estudios estadísticos que se realizan donde uno empieza a preocuparse o a tener que tomar decisiones en base a los datos oficiales que empezamos a trabajar, ¿no? Desde hace varios años que venimos analizando la curva en la cual se viene produciendo. Y quizás en el rigor de los datos nosotros lo que hablamos es que podría haber un descenso, que habría un descenso en cuanto a las víctimas de violencia, pero estamos hablando de aquellos que requieren asistencia en el sistema de salud. Claro, están los otros que no llegan a denunciar o a ser asistidos, ¿no? Así es. También lo otro que cabe aclarar que la Organización Mundial de Salud tiene a esta situación como lesiones por causa externa, lo que ha llevado a que el municipio, desde el área de epidemiología, empieza a tener una nomenclatura propia en su ficha de comunicación epidemiológica, donde los heridos por violencia en el hogar, por violencia callejera o por violencia de género empiezan a tener una nomenclatura propia. Y entonces, en esa instancia uno va determinando, descubriendo y trabajando situaciones que a veces no están del todo claros, ¿no? Claro, porque por ejemplo en el caso de los hechos de violencia de género, van y se denuncian ante la Unidad Judicial de la Mujer, pero cuando son asistidos por el 107, por ejemplo, muchas de estas víctimas dicen que son víctimas de violencia de género. Bueno, eso requiere todo un trabajo, tanto en el Hospital de Urgencia como el Hospital Infantil y el Hospital Príncipe de Asturias. Nosotros tenemos equipos multidisciplinarios que son los que abordan estos casos, ya que en la primera instancia a veces la víctima refiere ser víctima de un politraumatismo y ante la sospecha de alguna situación, estos equipos interdisciplinarios, donde interviene salud mental, servicio social, trata de determinar la causa y muchas veces se descubre que estamos ante casos de violencia de género, ¿no? Que por supuesto a veces cuesta realmente que asuman esa realidad. Pablo, ¿cuáles son los factores que creen ustedes determinan que haya tantos hechos de violencia callejera? Bueno, primero hay un aumento en el consumo de sustancias. Estamos hablando no solo de una cuestión que era histórica, que era el alcohol, sino de drogas, de estupefacientes, sustancias vasoactivas, consumos de medicamentos exagerados. Hay un incremento. Tal cual, digamos, que eso ha llevado que veamos que incluso la gente llega con un estado mayor de excitación y a veces, bueno, la víctima de accidente en general o aquel que produjo un accidente tiene que ver con todo este tipo de cosas también, ¿no? ¿Y la violencia callejera? La violencia callejera también. También uno analiza factores que tienen que ver con el fin de semana, que a veces con el inicio del mes, ya que por ahí hay mayor disponibilidad de dinero y esto hace también que haya mayores salidas, sobre todo cuando hay más temperatura, claro. Entonces la gente tiende más a salir. Hay lugares donde ya se puede georreferenciar, ¿no es cierto?, que claro. Donde suceden más situaciones. O sea que estamos en un momento, en una temporada donde hay más riesgo que esto ocurra, ¿no? Verano, más salidas, más alcohol. Sí, y más drogas, digamos, que es lo que más preocupa. Así que creemos que en esto hay que tomar una serie de recaudos desde los municipios, tanto en el control en la vía pública de la venta de bebidas alcohólicas y sobre todo a menores, que está prohibido, y en los controles tanto en los lugares, digamos, aquellos boliches o lugares nocturnos donde acude la gente, que a veces estas cuestiones se dan con una... Sí, vamos a repasar algunos datos, Pablo, si te parece, sobre la función que realiza el 107, pero además datos que realmente alarman, ¿no? Sobre estadísticas que se pueden referenciar entre 2017 y 2018. ¿Qué ha ido pasando con estas situaciones? Por ejemplo, de violencia urbana, ¿no? Casos de violencia en el Hospital de Urgencias. Bueno, heridos de arma de fuego, en el 2017 ingresaron 229. Estamos hablando en 2018 del
de un solo semestre, ¿no? Así es. 127. Heridos de arma blanca, 216, 101 en el 2018. Violencia callejera, 1.895, y en el primer semestre de 2018, 875 personas asistidas, violencia en el hogar 165 contra 75. No, esto no quiere decir que haya disminuido en el 2018 esa violencia, sino que estamos hablando del primer semestre. Así es. Muchísimo. Lo que estamos viendo es un sostenimiento de esta situación. Y precisamente los datos, la opinión, lo que hace es disponer de información para poder tomar decisiones preventivas, ¿no? Eso no es solo preocuparse, sino tomar acciones posteriores a los efectos de trabajar. Y para esto hay que hacerlo de una manera intersectorial, con la fuerza de seguridad, con la provincia, la municipalidad, la justicia, para poder realmente encarar un problema que es muy serio, ¿no? Eso está faltando, ¿no? Así está es. faltando. ¿Qué pasó con los accidentes en el hospital de urgencias, ¿no? Uno de los hospitales referencia de 2017 y 2018. Accidentes de auto, hubo un ingreso de 2.160 accidentados. En 2018, reiteramos una vez más, la mitad del año, 1.083. Todavía no está terminado ese periodo de relevamiento, pero imagínense que ya en el primer semestre ya teníamos 1.083 accidentados. Accidentes de moto siempre llevan la delantera, ¿no? 5.816, sí. En el primer semestre 2.905. Caídas de bicicletas, atención a esto, 123 en 2017, 91 en 2018 en el primer semestre. Estos son datos del hospital de urgencias. ¿Tendrá mucho que ver con los delivery, esto de las caídas en bicicleta, que hay tantos ahora dando vuelta por la ciudad? Eso es un dato muy interesante, ya que la persona que trabaja, utiliza la moto, la bicicleta como herramienta de trabajo, lo hace con mayor precaución y mayor seguridad de lo que uno cree, ¿no? Porque uno por ahí espera y tiene la sensación de que los delivery a veces están más expuestos, y si bien tiene mayor tránsito, pero no es la principal, digamos, no son los principales pacientes que requerimos. O sea que podemos decir que hoy el moto delivery tiene mayor seguridad. Sí, y ha tenido que ver porque si uno analiza los datos del 2012 hasta la fecha, ha habido un descenso de más del 70%, y creemos que hay acciones que son importantes de difundir, que ha tenido que ver con los cursos que dan desde la dirección, desde la Secretaría de Tránsito, donde ya se hace todo un entrenamiento al motoquero, digamos, donde ya se le exige por parte de quien también vende una moto un casco que tenga ciertas condiciones ya de seguridad. Los controles de tránsito han hecho también que no veamos con tanta frecuencia estas familias que a veces abordan una moto donde una ve 4 tripulantes, y realmente es una situación de alto riesgo. Así que creemos que hay acciones que están trabajándose de manera sostenida. Tal vez se tendrían que reforzar, porque la verdad que los datos que veíamos son preocupantes y alarmantes, pero creo que hay que ocuparse más, y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también del Estado, ¿no? Seguro, así es. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la noticia. Continuamos.